La verdad comenzó a abrirse paso en medio del ruido habitual cuando el nombre de Cenk Torun volvió a cruzarse con el de Mahsine Meravet de una forma que nadie esperaba. Durante semanas, las miradas atentas habían notado gestos mínimos, silencios prolongados y una sincronía difícil de ignorar. No se trataba de apariciones calculadas ni de frases diseñadas para titulares fáciles. Era una secuencia de momentos que, unidos, empezaban a contar otra historia. La audiencia lo percibió antes de que alguien lo dijera en voz alta. Y así, el interés creció de manera inevitable. Todo tomó forma cuando una escena concreta empezó a repetirse en conversaciones privadas y luego en comentarios públicos. Cenk Torun aparecía sereno, con una actitud distinta a la de meses atrás. Mahsine Meravet, por su parte, mantenía una calma firme, como quien sabe más de lo que muestra. No hubo anuncios oficiales ni confirmaciones directas. Sin embargo, la coherencia entre ambos resultaba demasiado evidente para ser casual. Esa coherencia fue el primer indicio de que algo real se estaba gestando. A diferencia de otras historias, esta no nació del escándalo sino de la observación constante. Cada gesto compartido parecía responder a una lógica interna que solo ellos conocían. Cenk Torun no buscó desviar la atención ni alimentarla artificialmente. Mahsine Meravet tampoco se refugió en el misterio forzado. Ambos optaron por una naturalidad que terminó siendo más elocuente que cualquier declaración. Esa elección cambió la percepción del público. Lo que parecía confuso empezó a aclararse. Con el paso de los días, la narrativa dejó de centrarse en rumores aislados y comenzó a ordenarse. Las apariciones de Cenk mostraban una seguridad tranquila, como si hubiera tomado decisiones importantes. Mahsine se mostraba presente, atenta y dueña de sus tiempos. No había tensión visible, sino una especie de acuerdo silencioso. Ese acuerdo se reflejaba en miradas breves y sonrisas contenidas. Para muchos, allí estaba la clave. La verdad, según quienes siguieron de cerca cada paso, no tenía que ver con una sorpresa repentina. Era más bien el resultado de un proceso lento, construido lejos de los focos más ruidosos. Cenk Torun había aprendido a cuidar sus silencios. Mahsine Meravet había elegido no explicar lo que aún estaba en construcción. Esa combinación generó una expectativa diferente. El público no solo quería saber, también quería entender. Algunos intentaron leer la historia como una estrategia, pero esa teoría se fue debilitando con el tiempo. No había contradicciones ni cambios bruscos de discurso. Todo avanzaba con una lógica constante. Cenk no se apresuró a ocupar el centro de la escena. Mahsine no evitó la atención, pero tampoco la buscó. Esa estabilidad fue la que convenció a muchos de que la verdad era más simple y más profunda de lo que parecía. En ciertos círculos se habló de conversaciones largas y decisiones compartidas. Nada de eso fue confirmado, pero tampoco desmentido. La ausencia de negaciones contundentes fue interpretada como una señal. Cenk Torun parecía cómodo con el rumbo que tomaban las cosas. Mahsine Meravet proyectaba una seguridad que no necesita validación externa. Esa dinámica fue ganando respeto. La historia dejó de ser un simple tema de curiosidad. A medida que el interés crecía, también lo hacía la cautela. Ninguno de los dos rompió el equilibrio con gestos exagerados. Al contrario, parecían proteger algo que consideraban valioso. Esa protección fue vista como una prueba de madurez emocional. El público empezó a cambiar el tono de sus comentarios. Ya no se pedían explicaciones urgentes, sino claridad cuando fuera el momento. Y esa paciencia compartida fortaleció el relato. La verdad que comenzó a revelarse no dependía de una frase concreta. Dependía de la continuidad entre palabras y acciones. Cenk Torun sostuvo una línea clara en cada aparición. Mahsine Meravet mantuvo una coherencia que no dejó lugar a dudas. Juntos, sin proclamarse como tal, construyeron una imagen sólida.
Esa solidez fue la que sorprendió a quienes esperaban giros dramáticos. Lo inesperado fue la calma. Hubo un instante específico que muchos señalaron como decisivo. Un cruce breve, una reacción espontánea, una complicidad visible. No fue un gesto grandilocuente, pero sí definitivo. Zeng lo recibió con una naturalidad que hablaba de confianza. Maasine respondió sin cambiar su postura ni su expresión serena. Ese momento quedó grabado en la memoria colectiva. Para muchos, allí se dijo todo sin decir nada. La historia siguió su curso sin necesidad de añadidos artificiales. Cada día aportaba un matiz nuevo, pero siempre dentro del mismo tono. Zeng Torun no se mostró evasivo ni excesivamente abierto. Maasine Meravet eligió la discreción sin caer en el hermetismo. Esa combinación mantuvo vivo el interés. La verdad se acercaba, pero a su propio ritmo. Y ese ritmo fue respetado. Con el tiempo, la atención dejó de centrarse en el resultado final. El proceso en sí se volvió el verdadero foco. Ver cómo dos personas públicas gestionaban algo personal con equilibrio resultó inspirador para muchos. Zeng mostró que no todo debe explicarse de inmediato. Maasine demostró que el silencio también puede ser una forma de comunicación. Esa lección fue valorada. La historia trascendió el chisme. Algunos intentaron imponer interpretaciones definitivas, pero la realidad se resistió a ser encasillada. La verdad sobre Zeng y Maasine no era una sorpresa escandalosa. Era una construcción paciente, casi artesanal. Cada paso tenía sentido dentro de su propio contexto. El público comenzó a aceptar que no todo necesita una confirmación inmediata. A veces, observar es suficiente. La credibilidad del relato se apoyó en esa constancia. No hubo contradicciones ni cambios abruptos de actitud. Zeng Torun mantuvo su eje. Maasine Meravet sostuvo su espacio con elegancia. Esa estabilidad fue la que hizo que muchos cambiaran de opinión. Lo que al principio parecía increíble empezó a sentirse lógico. Y así, la verdad se volvió creíble. Hoy, cuando se repasan los hechos, el asombro no viene de un giro inesperado. Viene de la naturalidad con la que todo se desarrolló. Zeng y Maasine eligieron un camino poco habitual. Priorizaron el proceso por encima del titular. Esa elección marcó la diferencia. Y por eso, la historia sigue generando conversación. La verdad, finalmente, no fue algo que se reveló de golpe. Fue algo que se entendió con el tiempo. Zeng Torun y Maasine Meravet no necesitaron grandes anuncios. Les bastó con ser coherentes. Esa coherencia fue lo que nadie creyó al principio. Y es justamente lo que hoy todos reconocen.